me toca hablar sobre la jurisdicción. La jurisdicción, para ir a un acercamiento hacia ella, el Estado tiene tres poderes, se divide en tres poderes. En primer lugar, el poder legislativo, que se encarga el Congreso, tanto las cámaras de diputados como senadores, y también el presidente de la República en determinadas situaciones, de crear leyes, ¿ya? El poder ejecutivo, que es el presidente de la República, que está a cargo como jefe de Estado de las políticas de la administración del Estado, él. Y por último, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un mandato constitucional, el cual dice en el artículo 76 que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados, pertenecen exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Y también aparecen una serie de principios aquí, como el principio del debido proceso en la Constitución. Aparece también que los órganos del Estado no pueden intervenir, ni tampoco pueden emitir opiniones respecto a cómo se administra la justicia por parte de los tribunales. El principio de independencia aparece acá. La jurisdicción tiene distintas acepciones. Tiene una acepción respecto al territorio. La jurisdicción es respecto al territorio. También tiene acepciones de carácter de que es una función pública. También se dice que es una facultad. Hoy en día hablamos de un poder deber. Porque si bien es una facultad que tienen los tribunales establecidos por la ley, también es un deber. ¿Por qué? Por el principio de inexcusabilidad de los tribunales, según el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, donde ellos no pueden excusarse de conocer una causa ni aún por tener un pretexto de que no hay ley que resuelva la contienda. Porque para eso tenemos el espíritu general de la legislación y la guía natural. Eso sale en el artículo 170, cuando se habla de los requisitos de la sentencia. En su última parte dice que hay que los fundamentos de hecho y de derecho, y que además hay que enunciar por parte del tribunal el derecho, las leyes, y en su efecto los principios generales de derecho y la equidad natural. Más adelante hablaremos de eso. Volviendo a la jurisdicción entonces tiene también un concepto que es muy importante saberse, que la jurisdicción es un poder deber del Estado, radicado preferentemente en los tribunales establecidos por la ley, para que ellos, mediante un debido proceso y un ordenado y lógico procedimiento, resuelvan los conflictos de relevancia jurídica que las partes someten a su decisión por sentencias inalterables y con posibilidad de ejecución que produzcan cosa juzgada dentro del territorio de la República y en el orden temporal. Esa es la definición de jurisdicción. Entonces, las características se pueden ir desglosando de esta misma concepto. En primer lugar, la jurisdicción es un poder deber, por lo que ya he mencionado. También la jurisdicción está radicada en los tribunales de justicia. Las partes no pueden las personas, o vamos a darle funciones jurisdiccionales a una junta de vecinos. No, son los tribunales, ¿ya? También ellos resuelven mediante un debido proceso, que se contemplan principios como, por ejemplo, la bilateral de la audiencia, el principio dispositivo. Las partes son las que van moviendo los autos dentro de un proceso. El principio inquisitivo, que es muy pocas veces visto, que se ve más que nada en otros tipos de causa, porque en materia civil todo lo tienen que hacer las personas. Las partes tienen que ir promoviendo el procedimiento. Y cuando hablan de materia penal, aquí no hablamos ni siquiera de los dos, hablamos de principio acusatorio. Principio de que nadie puede ser juzgado por un delito que no haya sido tipificado antes de la perpetración del hecho ilícito. También es importante mencionar que la jurisdicción es indelegable, es improrrogable. Las partes tampoco pueden, como dije recién, darle a un organismo funciones jurisdiccionales. Es indelegable, porque aquí no procede aquí que el tribunal le delega a la municipalidad funciones jurisdiccionales, que no las tiene. Distintos son los casos de policía local, no confundirse. Y lo último, la competencia no admite clasificación. Cuidado con eso.
La jurisdicción no admite clasificación. No es como la competencia, que la competencia es la especie de jurisdicción, pero hay competencia absoluta y competencia relativa, competencia natural, competencia prorrogada, delegada y competencia propia. Pero cuando hablamos de jurisdicción, hay una parte de profesores y de personas estudiosas del derecho que estiman que sí hay un poco de división doctrinal, ¿ya? Entonces, clasificación de jurisdicción, cuando preguntes, generalmente uno queda así como, ¿qué está hablando? ¿Ya? Jurisdicción, si bien no admite clasificación, la regla general, si hay un profesor que es quisquilloso, que pregunte por qué se podría haber una clasificación, deme alguna, qué sé yo, hay que responder. Hay jurisdicción de derecho y jurisdicción doctrinal o de equidad. La de derecho significa que el juez ve un procedimiento en primer lugar conforme a derecho preestablecido y falla conforme a normas jurídicas. Aprecia la prueba también según como lo dice el sistema legal tasado, que es el que en Chile, que aparecen todos los medios de prueba en materia civil y cómo se deben valorar por parte del juez. Pero hay ciertos casos en Chile donde la jurisdicción de equidad, que es aquella que busca los principios, el debido proceso, prudencialmente, qué sé yo, esos tipos de procedimientos existen. Por ejemplo, la Corte Suprema, cuando conoce de un recurso de que una persona se le privó, recurso de privación de nacionalidad, lo conoce así. También el Senado cuando conoce de las acusaciones constitucionales que hacen los diputados. Y los árbitros arbitradores, que son los árbitros arbitradores, árbitros mixtos, árbitros de derecho. Los árbitros arbitradores tienen un procedimiento conforme a lo que le digan las partes y fallan como digan las partes. Entonces, hay ciertos procedimientos que son jurisdicción de equidad, existe en nuestra legislación. Sigamos avanzando. Hay ciertos paralelos que es importante también tener en cuenta, paralelos entre jurisdicción, legislación y también administración. En primer lugar, lo que es la jurisdicción emana porque las partes hacen que el aparataje jurisdiccional comience a funcionar. No funciona solo, funciona porque las partes solicitan al tribunal que intervenga. En cambio, en la materia legislativa tienen iniciativa en dos partes, o el presidente de la República mediante mensaje, o la Cámara de Diputados mediante moción. Y por último, la administración es porque la autoridad misma puede generar de oficio algún tipo de movimiento. En cuanto a la relatividad de todo esto, ¿a quién le afecta? Bueno, los actos administrativos a los subordinados y también eventualmente a la ciudadanía, cuando se dicta un reglamento, por ejemplo, que cambia un tipo de patente o de que se prohíban todas las normas que pueden ser dictadas por las municipalidades, que pueden ser inclusive de cambios de horarios, donde pueden estacionarse, etcétera. Ya eso es relativo también, o sea, puede que en Talca tengan otro tipo de procedimientos que acá en San Javier. Y en definitiva, esto es importante porque los tribunales, sus resoluciones afectan a las partes, pero se reconocen por todos. Pero todas sus resoluciones afectan a las partes involucradas. Porque que tú tengas una casa no significa que nadie más te la va a reconocer, obviamente que sí. Pero estas resoluciones te afectan y son obligatorias para las partes que intervienen acá. Ahora, siguiendo con la equidad y el derecho en la jurisdicción, bueno, la equidad la expliqué, está contemplada en toda nuestra legislación, no solamente se aplica, se aplica también el subsidio, ya, porque la equidad natural se le conoce como dar a cada uno lo que se merece. El espíritu general de la legislación, que es lo que busca justicia, igualdad, que también está contemplada en la Constitución Política de la República, de que nadie puede ser juzgado sin un procedimiento preestablecido por un delito que ya estuviese tipificado antes de la perpetración del ilícito. También nos encontramos en la Constitución todo lo que es el espíritu de la legislación cuando se estipula que no puede existir discriminaciones arbitrarias, ¿ya? Que ni autoridad, ni presidente, ni ningún tipo de autoridad a pretexto de ninguna ley puede ejercer este tipo de discriminaciones arbitrarias. Todo esto sirve al juez
toda vez que de repente no encuentran una ley o existe un vacío legal, porque el derecho no existe vacíos de derechos, solamente vacíos legales, ¿ya? Cuando no hay una solución por parte de la ley, el juez siempre va a dictar sentencia por el principio de inexcusabilidad de los tribunales, que, como ya mencioné, radicado conforme a derecho, radicado conforme a la ley, la competencia de un tribunal, no puede excusarse ni aún por ley que falte para resolver la contienda. Sigamos avanzando. Momentos jurisdiccionales. Los momentos jurisdiccionales se dividen en 3. Conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. Conocer y juzgar siempre la tienen todos los tribunales de la República. Cuidado con el tercero, ejecutar. ¿Por qué? Porque también hay discusión doctrinaria. Y en primer lugar vamos a partir con lo más básico, como si uno fuera un estudiante que recién entró a la universidad. No todos los tribunales están facultados para, no es que no estén facultados, sino que hay tribunales que simplemente están declarando un derecho preexistente, ¿ya? No hay que cumplir nada, ¿ya? Entonces no es necesario llegar a la facultad de imperio en los tribunales, que es la de ejecutar. Y también depende de lo que las mismas partes hagan, porque puede que las partes no les interese y tampoco soliciten el auxilio de la fuerza pública por medio de una resolución judicial, y que ella se lleve a cabo, y los tribunales tienen toda la potestad para pedir a la fuerza pública el auxilio, como son las pensiones de alimentos, los juzgados de familia, y también lo que son los juicios ejecutivos, que los juicios ejecutivos son juicios de apremio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fase de conocimiento? Acá el tribunal toma conocimiento de todos los hechos, y aquí entra la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, la reconvención, si es que la hay, la demanda reconvencional, lo que es el demandado reconvencional, todo eso entra acá. Entra también cuando se dicta el auto de prueba, que es una sentencia interlocutoria de segundo grado, no olvidar, no se le puede llamar, la gente se tiende a confundir el auto de prueba pensando que es un auto, no, es una interlocutoria de segundo grado porque sirve de base para una sentencia interlocutoria o definitiva posterior. Y nos encontramos que aquí llegamos hasta ¿qué fase? Hasta la fase que se recibe la causa de prueba, que en el juicio ordinario de mayor cuantía dura 20 días. Y entran todas las pruebas, perito, informe de perito, la prueba confesional, la prueba testimonial, la instrumental y la prueba de inspección personal del tribunal. Entran todas. Cuando aquí pasamos a la otra etapa, la fase de juzgar, cuando se cita a las partes a oír sentencia. Una vez que a las partes se les citan a oír sentencia, las partes se tienen que sentar a esperar. Lo único que puede pasar acá, que son el tribunal tiene 60 días, que obviamente plazos para los tribunales no son fatales, no están obligados, tiene 60 días para dictar sentencia. Bien, aquí lo único que puede ocurrir es que el tribunal de oficio solicite las llamadas medidas para mejor resolver. Es decir, que venga un testigo porque no entendí, o como tribunal qué es lo que quería decir. Que quiero pedir un informe de perito, o quiero inspeccionar personalmente. Eso. Y ejecutar, el periodo de ejecución, es una vez que ya se dictó sentencia y que las mismas partes han solicitado al tribunal por vía incidental o por vía ejecutiva el cumplimiento de una sentencia. Ejemplo, en materia de familia. Cuando se dicta una pensión de alimentos, esta pensión de alimentos puede ser ejecutada tanto en vía incidental ante el mismo procedimiento de familia, generándose entonces un cuaderno aparte, cuaderno de apremio, pero no es de apremio, o con eso. La causa, en vez de ser una C, se transforma en una Z, ¿ya? Entonces, ahí hay un procedimiento en que se busca el cumplimiento de una resolución judicial del mismo tribunal. Pero también se faculta a que esa sentencia, porque dentro del artículo 434 de los títulos ejecutivos, las sentencias firmes y ejecutoriadas son títulos ejecutivos. Bien, sigamos. Entonces, esa es la facultad de imperio de los tribunales. Límite de la jurisdicción, tenemos límites internos. Las partes no pueden delegarle jurisdicción a cualquier órgano. Límites externos, ya, a ver, los límites externos dicen de relación con que Chile no puede estar sometiendo jurisdicción de fuera de su territorio jurisdiccional, ¿ya? La inmunidad de jurisdicción es una cosa muy especial, porque acá los jefes de Estado, los cónsules, los ministros que estén ejerciendo su
su mandato y estén acá en Chile, ellos no pueden ser juzgados aunque cometan delitos aquí, sino que en su lugar de origen. También los militares, en tiempos de guerra, que anden en sus naves dentro de lo que es el mar territorial chileno y cometen un ilícito dentro de su nave o aeronave, ellos no son juzgados por los tribunales chilenos, sino que por sus juzgados de origen. Y lo otro importante, ahora si ellos desembarcan, ahí es otra cosa, porque ahí están dentro del territorio jurisdiccional. Lo contencioso administrativo. Bien, lo contencioso administrativo es importantísimo mencionar que antes en Chile, antes en la constitución anterior, existía lo que era creo que 1975, por ahí, o después. La cosa es que la contencioso administrativo sí había sí estaba tratado. Hoy en día esto no está tratado de forma chin. Lo contencioso administrativo ocurre cuando hay un particular que tiene un conflicto jurídico, ¿ya?, en virtud de la potestad reglamentaria que tienen las autoridades administrativas del Estado. O sea, mediante un decreto supremo, mediante alguna resolución que le afecta. Entonces, ¿qué es lo que se va a ocurrir aquí? Hay requisitos. En primer lugar, que sea un conflicto jurídico entre un particular y la administración del Estado. En segundo lugar, que sea solamente a través de un decreto supremo o una resolución emanada de ese órgano. Y en tercer lugar, la función jurisdiccional de que sea el tribunal ordinario, vale decir, juzgado de letra en lo civil. ¿Cuál va a ser el competente? El que está en el órgano donde está ubicado el órgano administrativo que emitió esto. Ojo, no es la única forma. También tenemos el recurso de protección, que me permite a mí, luego de 30 días que yo sufrí una vulneración a mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 20, porque no son todos los del artículo 19, los del artículo 20, ¿ya? Cuando el derecho a la vida, a la dignidad, ¿ya? ¿Qué tipo de derechos básicos? Yo acudo ante la Corte de Apelación y no necesito ningún abogado para poder interponer un recurso de protección. Y así pasamos a los actos judiciales no contenciosos. Los actos judiciales no contenciosos son aquellos que el artículo 817 prescribe. Son aquellos asuntos donde la ley requiere la intervención del juez, no promoviéndose contienda entre las partes. Ahí tenemos los requisitos. La ley lo requiere, que sea el juez el que se pronuncie. Y número 2, ¿qué tenemos aquí? Que no hay contienda. Por lo tanto, esto tiene distintos... vamos a desglosar cuáles son las consecuencias. En primer lugar, aquí no hablamos de un proceso, hablamos de un expediente. Lo más importante, no hablamos de un demandante, hablamos de un solicitante. Acá se rinden todas las pruebas, pero de forma sumarísima, ¿ya? Aquí, ¿cómo se aprecia la prueba? Queda a prudencia del tribunal, ¿ya? Y él puede ordenar de oficio todo lo que él necesite. Y ojo, que son esencialmente revocables las sentencias emanadas de los jueces de letras, porque son ellos los que conocen. Tenemos el juicio de rectificación de partidas, por ejemplo, el cambio de nombre, que también la ley dice que va a tener que resolver un juez civil. Entonces ahí está requiriendo que el tribunal se pronuncie. También cuando una persona ha sido inscrita 2 veces. También la ley orgánica del registro civil 18.804 prescribe que debe ser un tribunal quien se pronuncie sobre dicho problema. Entonces, ahí vamos viendo cómo son los mismos tribunales requeridos por la ley. ¿Ya? Y no hay contienda entre partes. ¿Se produce cosa juzgada? Sí. Siempre y cuando hablemos de sentencias favorables. Si son negativas, no producen cosa juzgada. Atribuciones conexas a la jurisdicción. Tenemos las facultades conexas, que son, en primer lugar, ¿qué son? Una pequeña definición. Son todas aquellas facultades que no son funciones jurisdiccionales que tienen los tribunales superiores de justicia. Tienen las funciones conservadoras, disciplinarias y económicas. Las conservadoras son todas aquellas que nos permiten a los tribunales poder, la conservadora, conservar los derechos y garantías constitucionales de las partes. ¿Ya? Tenemos el recurso de inaplacabilidad por inconstitucional, el recurso de protección, el recurso de nulidad, el recurso de queja. Estamos resguardando que las partes no sean pasadas a llevar, ¿ya? Recurso de amparo.